Hola profesor, bienvenido. En este caso soy López Pérez José Andrés, mi número de lista es el 26 y soy del sexto B matutino plantel 26 y hoy vamos a ver tres temas que es la teoría combinatoria, la permutación o permutaciones y las combinaciones en la probabilidad. Vamos a comenzar con la teoría combinatoria y es que desde el nacimiento y el desarrollo de la combinación ha sido diversos hechos paralelos que se van a ir desarrollando para poder crear las matemáticas de alguna forma, hasta llegar, por ejemplo, a la álgebra o materias más difíciles en teoría. Más que nada esta teoría está relacionada con los números y las posibilidades o probabilidades. Entonces, esta teoría nos dice, esta se va a encargar del estudio y propiedades de los grupos que se pueden formar en un conjunto de elementos dados, diferenciándose entre sí por el número de elementos que entran en cada grupo, por la clase de los elementos y por el orden de la colocación de esos dichos elementos. Entonces, de forma útil, para poder encontrar estos arreglos, que así se le van a dar el nombre a esta teoría combinatoria, pues estos conjuntos se van a poder resolver mediante un diagrama de árbol, que es como el del video que había hecho anteriormente, que más que nada es una gráfica para poder representar posibles arreglos o probables objetos de un conjunto. Entonces, eh, más que nada esta nos va a pedir enumerar los arreglos. Y más que nada, para poder enumerarlos, pues obviamente vamos a utilizar el diagrama de árbol. Pero en este caso vamos a poder aplicar la regla multiplicativa y la de suma, que en este caso lo vamos a ver después. Y para poder comprender bien la teoría combinatoria, vamos a tener que ver la variación y la combinación, que son los conceptos. Entonces vamos a empezar con el principio de la multiplicación. Y más que nada, dice así, si una acción puede efectuarse de A maneras diferentes, o sea, A puede tomar algún valor, el que sea. Entonces, una segunda acción puede efectuarse de B maneras diferentes. Y una tercera acción puede efectuarse de C maneras diferentes. Y así sucesivamente para N. N va a tomar cualquier valor. Entonces, el número total de maneras diferentes en que pueden efectuarse todas estas acciones en el orden mencionado o en el que se menciona dicho problema. Entonces va a tener una fórmula este principio de multiplicación, que más que nada va a ser A, X, B, X, C, X, que son todos estos valores que van a ir consecutivamente para poder aplicar este principio y poder traer esta teoría combinatoria. Por otra parte tenemos la variación, y la variación dado a un conjunto de objetos o elementos se le llamará variaciones. A esos elementos tomados como n en n, o sea n en n, o sea por ejemplo 3 en 3 y así, el conjunto formado de todas estas colecciones de n elementos elegidos, que más que nada estos elementos deben de ser elegidos sí o sí, pero estos si son elegidos siempre y cuando se considere como distintas dos colecciones, porque por ejemplo deben de haber, en este caso puede haber que sean los mismos, pero en otros casos puede haber que sean diferentes, porque son diferentes colecciones en este caso para poder formar una colección diferente de variaciones. Entonces ahí va variando un poco dependiendo los problemas que se nos pongan o las cuestiones que se nos pongan. Bueno, y como seguía diciendo, ahora empecemos con la combinación, que es el tercer concepto. Que por último tenemos que ver la combinación. Por ejemplo, de m elementos de n en n elementos. El conjunto de todas estas colecciones de n elementos dados, o sea, dados no de cubos, sino dados del problema, considerando distintas formas. Por ejemplo, dos colecciones cuando son diferentes se unen para formar un nuevo elemento o más elementos, en este caso se pueden ir uniendo. Pero entonces, ¿para qué nos sirve esta teoría combinatoria más que nada? Porque si bien ya explicamos todos estos conceptos, pero ¿para qué nos sirve en nuestra vida? Y yo hice una pequeña conclusión. Muchos de los eventos que ocurren en la vida diaria no pueden ser predichos con exactitud,
desde antes por diversas razones, diversos factores. Entonces, pues la mayoría de los hechos están influidos por factores externos. Además, existen aquellos sucesos que están directamente influidos con factores al azar, es decir, por procesos que no se está seguro de lo que va a ocurrir. Sin embargo, la probabilidad nos permite acercarnos a esos sucesos y estudiarlos, ponderando las posibilidades de su ocurrencia y pronunciando los métodos para dichas ponderaciones, por decirlo así. Entonces, pues en conclusión, esta nos puede ser útil para calcular los sucesos posibles y favorables para posteriormente aplicarlos con una regla, que más que nada esta se le llama regla de Laplace o Laplace, no sé cómo se pronuncia. Pero a continuación, más adelante les mencionaré qué habla la regla de Laplace, que es un matemático o es un filósofo matemático. Pero bien, estamos viendo esta teoría combinatoria, pero para poder comprenderla un poco mejor, vamos a tener que ver dos conceptos más que difieren de dos temas diferentes, que es las permutaciones y las variaciones, que a continuación vamos a explicar. Para poder comprender mejor las permutaciones, en este caso que es el segundo tema, vamos a tener que poder diferenciar la combinación entre la permutación. Entonces, más que nada la permutación es el momento de querer cuantificar los elementos de algún evento. Entonces, en este caso, en todo arreglo de elementos en donde nos interesa el lugar o posición que ocupa cada uno de los elementos, van a constituirse dichos arreglos. Entonces aquí es como entran los arreglos, que son más que nada estos elementos para poder hacer las permutaciones. Y para obtener fórmulas de permutaciones y combinaciones tenemos que definir lo que es n, lo que no, o sea, qué representa n en este caso en el problema que nos den. N, por ejemplo, puede ser un factorial, en este caso, un elemento factorial, ya que está involucrado en las fórmulas que vamos a ir obteniendo al usar la resolución de estos tipos de problemas. En este caso, las permutaciones van a tener una fórmula específica para poder cuantificar. En este caso, la fórmula de permutaciones de R que puede obtener, que más que nada este es el que significa las posiciones. Entonces, la fórmula de permutaciones de R objetos tomados entre n, que son los objetos como ya he dicho, es en este caso aquí. Esta fórmula que se ve aquí en esta parte, esa es la fórmula que vamos a poder cuantificar. Y más que nada esta fórmula nos ayuda a obtener aquellos arreglos que en donde el orden es importante, se van a sustituir por parte las R por los n objetos que tengamos. Además, por último, hay que hacer nota de no poder o no repetir dichos objetos dentro de un arreglo, porque estos pueden ser diferentes y no queremos eso. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que entiendan mejor. En este caso, aquí se ve la n, que son los objetos, que va a ser igual a 1 por 2 por 3 por 4 y así sucesivamente hasta llegar a xn, que puede obtener un valor diferente, pero que no se repita. Hay que recordar bien eso. Entonces, en conclusión, tenemos que las permutaciones de m elementos a las distintas formas de las que pueden obtenerse estos m elementos, siempre debemos tomar en cuenta lo siguiente. Sin importar sin importar el orden ya intercambiado entre dos elementos distintos, van a generar una nueva permutación. 2. No se repiten los elementos, ya que si se repiten o son iguales, de alguna forma, al intercambiarlos no se generaría ninguna permutación. Por eso les digo que es muy importante no repetir. Para obtener en total las permutaciones de m elementos se utiliza la siguiente fórmula, para no poder confundirse, que es PM es igual a M. Ahora, al igual como existen otras permutaciones, en este caso van a existir otras dos, si no me equivoco, sí, son dos,
que en este caso son las permutaciones de repetición. En sí son las mismas, nada más que va a cambiar la fórmula en este caso. La permutación de repetición de n elementos, donde el primer elemento se repite una a cantidad de veces, el segundo b de veces y c veces el tercero. Si no me comprendieron, aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, n se va a repetir a veces, más b veces, más c veces. Entonces ahí se van a poder repetir cual sea. Esas son las permutaciones por repetición. Entonces, en este caso son distintos grupos que se pueden formarse con n o elementos de forma que, por ejemplo, si entran en todos los elementos o si importa el orden o si se repiten los elementos. En este caso, pues esas serían las permutaciones con repetición. Y pasemos a que tienen casi el mismo nombre, pero por último tenemos las permutaciones con elementos repetidos, elementos. Y el otro era permutaciones con repetición. Entonces aquí son elementos repetidos, que más que nada va a cambiar la fórmula. Y prácticamente las permutaciones con repetición solo es lo mismo, solo que esta fórmula, para poder calcular el número de permutaciones, toma en cuenta los elementos antes dichos o repetidos. En este caso usamos esta siguiente fórmula, que es un poco más compleja, pero en sí va siendo lo mismo, porque en este caso pues nada más se sustituyen valores y ya está, ya tienes hecho el problema. Y ahora sí, por último vamos a pasar al tercer tema, que son las combinaciones. Y más que nada es todo arreglo de elementos en donde no nos interesa el lugar o posición que ocupa cada uno de los elementos que constituyen dicho arreglo. En este caso, las combinaciones, como ya se mencionó anteriormente, la combinación es un arreglo de elementos en donde no nos interesa el lugar o posición que ocupan los mismos dentro del arreglo. Entonces, es una combinación que nos interesa formar grupos y el contenido de los mismos. Y en este caso, la fórmula para determinar el número de combinaciones, en este caso de cualquier problema, va a ser esta fórmula, esta que les estoy enseñando, esta de aquí, en donde CR va a significar combinaciones de R objetos tomados entre N objetos. Entonces, en este caso, CR, combinaciones, al ladito, cuántas combinaciones de R objetos o de cual sea cosas tomados entre N objetos. Entre cuántos objetos vamos a tener que tomar. Y por otra parte, como vi que era muy pequeña este significado, investigué tres. En este caso, el otro significado se le llama combinaciones de M a elementos tomados de N en N. M va a ser mayor que N, obviamente. A todas estas agrupaciones posibles se le puede hacerse con M elementos de formas que no se consideren todos los elementos y el orden no va a importar y no se va a repetir los elementos. En este caso existe otra distinta fórmula que en teoría es lo mismo, que es esta de aquí, que prácticamente viene siendo lo mismo. Pero también podemos calcular las combinaciones mediante la factorial, que en este caso es la que enseñé anteriormente. O sea, es lo mismo. Las combinaciones se van a denotar por C, que son las combinaciones de M sobre N sobre M, o combinaciones M, N, que es prácticamente lo mismo. Entonces N y M, recordemos que puede tomar cual sea valor. Y por último, la teoría de combinaciones, esta nos puede ser muy útil para poder calcular los sucesos posibles y favorables al aplicar la regla de Laplace, que es el filósofo que les estaba diciendo, especialmente si hay un gran número de sucesos. O sea, que entre más números de sucesos haya, podemos encontrar un poco más fácil el valor. Entonces, esta regla que les estaba diciendo, por último, en el caso de que todos los resultados de un experimento aleatorio sean equiprobables, Laplace define que la probabilidad de los sucesos A, como el
por ejemplo, el cociente de los números de resultados favorables o que puedan ocurrir de un suceso A en el experimento y en el número de resultados posibles del experimento, podemos utilizar esta fórmula, que en este caso había hecho un video anteriormente de esta fórmula, que es esta. Él la hizo, la de probabilidad, esa A, y entonces lo divide entre casos favorables de A, o sea, todos los casos que tengamos en el problema, por eso tiene la A, entre todos los casos posibles que pueden haber. Entonces, él es el que crea esta fórmula, que yo no lo sabía, pero ahorita ya me quedó claro. Y por último vamos a ver un rápido ejemplo. Y por ejemplo, si lanzamos un dado y consideramos con el suceso de A obtener un 3, por ejemplo. Entonces tenemos que los totales casos posibles es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque el cubo tiene 6 caras. Entonces, por lo tanto, la probabilidad del suceso A, en este caso, suceso A puede tomar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, en este caso, la probabilidad de A puede variar, probabilidad de animales, probabilidad de humanos, de mujeres, hombres y etcétera, es de un sexto. ¿Por qué? Una cara de 6 caras. Solo nos puede tocar una al lanzar un dado. Si lanzamos dos, entonces nos tocarían de a dos doceavos, en este caso, 2 de 12. Y así es como se obtendría este tipo de operación. Y en este caso, pues aquí concluimos el video con 3 temas, que es la teoría combinatoria, las permutaciones y las combinaciones. En este caso, muchas gracias por ver el video, espero que me hayan entendido y que le haya gustado y hasta luego.